Bienvenidas y bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Temporada Alta, el podcast de series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy hoy aquí con Julieta Fantini. Hola Juli, hola a todos, todas y todes. ¿Cómo están? Seguimos en aislamiento. En aislamiento eterno, volvimos al remoto. Así que disculpen por ahí la cuestión técnica, pero la voluntad está. Bien, bueno, les recordamos antes de comenzar que pueden escuchar este podcast y otros también muy interesantes que hacen colegas y amigos de Parque en la web de Parque Podcast, también en Spotify. Pueden suscribirse para recibir las novedades y, por supuesto, para hacer una contribución voluntaria a quienes les parezca que este tipo de contenidos están buenos y valen la pena. Hoy nos metemos con series políticas, series que nos gustan y mucho y algunas no tanto, pero el fenómeno Borgen nos da para hablar y demasiado, creo yo. ¿Podemos hablar de otras cosas? Yo creo que vamos a hacer una especie de algoritmo humano hoy. Si te gustó Borgen, también te van a gustar estas otras series que también tienen tono político, no todas están en Netflix, hay que buscar en algunos otros sitios o de algunas otras maneras alternativas. Pero bueno, pensaba, también lo hemos hablado, Juli, con vos, qué loco el fenómeno, bueno, es el revival que le da Netflix a las series, ¿no? Pero este fenómeno de Borgen, que es una serie que ya tiene 10 años, de 2010, y que en 2020, en plena pandemia, se convirtió en un fenómeno, al menos en Argentina. Era lo que estábamos deseando, aquellas y aquellos como vos, como yo, que la habíamos visto en su momento. Recuerdo perfectamente de haber bajado los capítulos de una plataforma que ahora ya no me permite el ingreso, uno de los famosos foros llamado Nordiken, donde accedíamos a los torrents justamente de todo lo que viene de esa parte del mundo. Y fue para mí en su momento, entre 2010 y 2013, una obsesión anual acceder a estos capítulos y estoy como muy contenta de que ahora mucha gente la comparta. No tengo el síndrome del fan de la primera hora. Eso te iba a decir, es re molesto ese síndrome. De la gente que dice, recién ahora la descubren, pero yo la vi hace 1000 años. Pero ¿qué más querés que mucha más gente y más espectadores puedan compartir con vos algo que te gustó tanto? Tal cual. Es una serie, seguro que muchos y muchas de quienes nos escuchan la vieron. Si no la vieron, obviamente está ahí disponible en Netflix para que lo hagan, para que se enamoren del personaje, ¿no? Básicamente me parece que es una gran historia de amor entre el espectador y ella. Borgen, para aquellos que no la vieron, se lo sintetizamos en te lo resumo así nomás muy cortito, cuenta la historia de una mujer que se convierte en la primera mujer en ser primera ministra en Dinamarca y básicamente, y a grandes rasgos, cuenta lo difícil que es para ella llegar al poder y lo todavía más difícil que es sostenerse en el poder. Hay un dato curioso que me parece que está bueno. Eso sucedió efectivamente en la política danesa en el 2011, un año después de que se estrenara Borgen. Finalmente Dinamarca tuvo a una primera ministra. O sea que podríamos decir que la televisión danesa hizo una especie de primer paso, ¿no? De inclusión. Tal cual, y es una serie que es una producción de la televisión pública danesa, de la DR, que tiene The Bridge y The Killing en su haber, con mucho laburo por detrás, o sea, donde, por ejemplo, brilla la Deutsche Welle en noticias o de repente nos fascinamos con la BBC, la DR también tiene mucho laburo por detrás para lograr contar estas historias tan atractivas y llegar al mundo, ¿no? Como efectivamente lo viene haciendo en la última década y media, por más de que hay una cultura de este tipo de producciones bastante extensa. Leí mucho sobre el tema, por eso estoy hablando de cosas que por ahí no tienen nada que ver con la serie en sí, pero hay otro link que tal vez aquellos que vieron Westworld los interpele. La actriz Babette Nussden, que es justamente quien interpreta a esta primera ministra, a Birgitte, creo que le dicen así, está en la primera de Westworld, o sea, y tiene un personaje bastante antipático, una femme fatal ahí que no nos cae del todo bien, pero cuando ves Borgen, nada, esto,
terminás fascinado o fascinada con ella. ¿Por qué crees vos, eso me lo he preguntado mucho en estos días, ¿por qué crees vos que generó en el público argentino este fenómeno, una serie como Borgen, que habla de una realidad política de un país muy, muy lejano, por decirlo así? Porque me parece que la serie carece de la antipatía que suelen generarnos los políticos o la clase política. Y no hay nada ácido, no hay nada irónico, hay muy poco cinismo, ¿no? Es muy clásico y muy naif en algún punto en su planteo. En esta instancia en la que plantea un mundo casi ideal, a diferencia de lo que hace Sorkin con otras series, ya vamos a hablar de The West Wing, cuyo planteo es mucho más desde lo normativo, desde el deber ser, creo que Borgen es un cuento de hadas, que es por eso que gusta tanto. Yo creo además que, entre otras cosas a las cuales se adelantó, una de las cosas que a mí más me interesa de Borgen, la vi en el 2011 creo y la estoy volviendo a ver ahora en Netflix, es, entre otras cosas, cómo se adelantó a la discusión o a poner el tema de las mujeres y el poder en el centro de la escena. El techo de cristal, el empoderamiento, sostener el poder, transformar las estructuras de poder, cosas que estamos hablando actualmente y que se hablan, el cupo femenino, también hay un capítulo entero buenísimo dedicado a eso, que vuelve a faltar también luego. Me parece que haber planteado eso en una ficción hace 10 años también cumple un poco con traducir en términos de una historia que sucede en un ambiente que no tiene nada que ver con el que conocemos, temas tan cotidianos, tan de la diaria, ¿no? Está eso, está la imagen progresista que tenemos de Dinamarca, ¿no? Y también me parece que presenta cierto didactismo bien entendido. Viste que cada capítulo está encabezado por una frase que apela a alguna referencia política, filosófica y demás, y se ocupa de todos los temas, ¿no? No sé hasta qué punto aquellos que son más exigentes con la ficción se lo bancan, pero está ahí, hay algo de televisión pública que presenta Borgen y que, bueno, el exotismo por ahí hace que el público argentino no lo perciba de manera tan directa. Sí, de todas maneras me parece que no subestima al espectador al hacerlo, ¿no? Por lo menos a nosotros como espectadores que estamos más lejos. No hay ese didactismo que lo veo también ahí, como decís vos, no es algo que esté presentado de manera brutal o subestimando. Un pequeño apéndice, si les gustó Borgen, una serie que a mí me gustó mucho también del mismo creador, de Adam Price, que también está en Netflix, se llama Algo en que creer, que de alguna manera también es una serie política, porque en realidad lo que hace es contar la historia de un patriarca, en este caso de un hombre, que es un pastor de la Iglesia Nacional Danesa. ¿Por qué digo que es una serie política también a su manera? Porque en Dinamarca a los líderes de la Iglesia también se los elige por voto, los votos de los fieles y de los integrantes de la Iglesia, y de alguna manera, más allá de abordar temas más filosóficos y más humanos, también pone el acento en las disputas políticas que hay en estas otras instituciones, así que bueno, valga la recomendación. Te doy un apunte Dale. que leí justamente hoy en una entrevista que le hacen a Sitze, a la actriz, porque está por estrenarse en la BBC un thriller político que se llama Roadkill, que la tiene a ella como protagonista junto a Hugh Laurie en el papel de un político y ella es algo así como su amante, no sé cómo hacer para decir esto sin ser políticamente incorrecta, pero sí, así lo describe la nota al menos. Y Sitze, la actriz que interpreta a Birgitte, cuenta algo que me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque Hugh Laurie tiene un papel secundario en VIP, otra de las series de las que vamos a hablar, y cuenta justamente ella que VIP es su serie favorita de todos los tiempos y que justamente la relación obsesiva que tiene Selina Meyer, la protagonista, el personaje de VIP con el personaje de Hugh Laurie en la serie, dice ella que es una de las cosas más graciosas que vio en su vida y me parece como una conexión genial, o sea, ponerla de repente a Birgitte y a Selina en una misma escena en esta entrevista fue muy bueno. De una, de una. ¿Con cuál empezamos?
¿Querés que arranquemos con House of Cards, que es la gran comparación en su momento con Borgen y quedó muy atrás, creo, ¿no? ¿Qué podemos decir vos y yo de House of Cards que nos hemos cansado de repetir que es una serie que nunca nos gustó ambas? Yo creo que tiene un valor que va más allá de la narrativa. Lo que pasó con House of Cards en su momento, en 2013, fíjate las coincidencias, que estrena en el año en el cual Borgen termina, fue como la primera producción original de Netflix que convocó a actores muy reconocidos, productores y directores involucrados justamente en el sello Netflix, que ahora ya nos hartamos de ver, pero que en su momento era la gran novedad, ¿no? Tenerlo ahí a Kevin Spacey, a Robin Wright y al resto haciendo una remake, en realidad, de una serie británica que nunca vi, que la tengo ahí siempre pendiente, pero que se mete con lo peor de la política, o sea, está en el costado opuesto o en el lado opuesto de Borgen, ¿no? Que siempre está como tratando de sacar lo mejor de las personas o de los personajes. Sí reivindico la primera temporada y reivindico ese aspecto, ¿no? La cuestión de abrir una puerta y de algo que hoy nos parece muy normal, entre comillas, pero que sin embargo en su momento fue la gran novedad. Sí, creo que una de las novedades que no tienen que ver con el tema exclusivamente, sino con el formato en el que se presentó la serie, fue que no solo fue la primera serie producida por Netflix, como vos señalabas, sino que fue la primera serie que Netflix subió completa a su plataforma. Esta modalidad de no estrenar un capítulo por semana, sino estrenar todos juntos para maratonear, modalidad obviamente que es emulada de alguna manera de la manera de consumir que tenían series quienes pirateaban, también le dio toda una impronta. Y ese cinismo de la serie, que es lo que a mí un poco me cansó, esta especie de código villano barra cínico, barra realista de cómo se maneja la política en Estados Unidos, creo que sí fue novedoso, claramente. También fue novedoso quebrar la cuarta pared, esos momentos en los cuales el actor hablaba a cámara, creo que eso también fue de impacto, ¿no? Fueron cosas que tuvieron mucho impacto. A mí es una serie que me dejó de interesar enseguida, pero bueno, entiendo también que el lugar que tiene en este orden que estamos haciendo es un lugar entre los primeros. Creo que no fue la primera, ¿no? Que subió completa. Está esta del mafioso este que se va, no sé a Lilyhammer, dónde, creo. Lilyhammer, pero sí. esa la producía Netflix, puede ser, no me acordaba. Sí, sí, me parece que sí, pero bueno, no importa, estamos hablando de otra cosa. Igual, reivindico la primera temporada de House of Cards, después nada, y después nos olvidamos de todo lo que pasó con Kevin Spacey, o hablamos de él, porque también fue difícil resolver, ¿no? La salida intempestiva de él en función de las acusaciones de abuso, de comportamientos inadecuados y demás, y ponerla a Robin Wright ahí de protagonista. Le deben haber puesto mucha guita a ella para que lo hiciera, ¿no? Difícil. Seguramente. No creo que salió ilesa la serie de eso, aunque era una buena idea. Pero no, sigamos con otras que están buenas, así no se nos acaba el tiempo. Dale, sigo con VIP. Recién la mencioné a VIP, una serie brillante de principio a fin. Creo que fue, ¿quién fue? ¿Alberto? Que dijo que VIP era su serie favorita. La teníamos a Cristina con Juego de Tronos, Game of Thrones. Macri habló de Borgen, ¿eh? Y no me acuerdo de qué otra más. Y de VIP habló Alberto Fernández. Terminó hace muy poquito, tiene un final VIP que te deja, nada, en un media descolocada. Pero bueno, no voy a spoilear nada. Es una sitcom, es un formato de sitcom en realidad, y son 7 temporadas, casi 60 episodios. La encuentran aún en HBO y la tenemos a la enorme Julia Louis-Dreyfus, Elaine de Seinfeld, ahí protagonizando primero el papel que le da título a la serie, que es VIP, la vicepresidenta, y luego llega a ser presidenta de los Estados Unidos. Y las similitudes con lo que pasa con Trump son enormes, ¿no? Porque el ascenso inesperado de esta mina que es muy competente, pero no es inteligente, está rodeada de un grupo de estúpidos que son sus asesores, o sea, gente en realidad estupidizada por el acceso al poder.
Es realmente graciosa y no la podés parar de ver. Y tiene algo muy particular, si bien es una parodia, esta misma idea, ¿no? Que VIP de repente se transformó en una realidad con ciertos liderazgos que tenemos hoy en el mundo. No hablo solamente de Trump, sino también de otros. Y esto, ¿no? De que lo que uno sospecha de que el acceso al poder no depende directamente de la inteligencia, sino de la habilidad y de los contactos y de pertenecer a determinados círculos, es real. Ese es el gran gancho, me parece que tiene VIP, ¿no? O te da una comprensión de cómo es el acceso al poder y el sostenimiento en el poder y de cómo es la rosca de verdad. La rosca, la rosca. Hablando de parodias, otra, o de comedias, una comedia política que a mí me gustó mucho, creo que a las dos nos gustó mucho, se llama Brain Dead, como, bueno, cerebro muerto, sería la traducción literal al español. Es una serie creada por Michael Robert King y Michelle King, la pareja que hizo series que nos gustan mucho a las dos, como The Good Fight y The Good Wife. Son, diríamos, expertos en hacer relatos políticos con tintes de humor. Y en este caso, lo que me gustó de esta serie es la combinación de parodia política con sci-fi, de alguna manera con ciencia ficción, y algunos toques sobre la realidad norteamericana que están muy bien. Para hacerla corta, es una serie que explicaría la grieta política entre republicanos y demócratas a raíz de unos extraños extraterrestres que en forma de insectos se meten en las orejas de los funcionarios y los políticos y les comen el cerebro y los hacen actuar como unos idiotas, básicamente, sin ningún poder de consenso ni de negociación ni de llegar a ningún acuerdo. Es una serie que tiene sus años también, pero bueno, es muy fresca, muy divertida y también es una manera, como decíamos, de entender grietas de otros lugares desde un lugar un poco más cómico. No sé dónde se puede ver ahora, ¿eh? Creo que no está ni en Netflix, ni en HBO, ni en Amazon, hay que ingeniárselas para buscarla. Es muy divertida y tiene así como una cosa media retro, ¿no? Retro 90, que me genera un poco de angustia porque me siento vieja, pero tiene eso, ¿no? Me da la impresión. Sí, de una que En lo tiene. relación con el registro de la ciencia ficción que aborda. Sí, y es un registro también burdo de la ciencia ficción, ¿no? También es una parodia de la ciencia ficción de alguna manera. Tal cual. Yo sigo con una como que se aleja completamente de las dos que mencionamos, que es una serie muy, muy, pero muy seria, pero al mismo tiempo atrapante. Se llama La Mujer Honorable de Honorable Woman. Hablamos ya en el podcast de Black Earth Rising. Hablamos de Black Earth Rising cuando hablamos de Micaela Coel en el podcast que le dedicamos a I May Destroy You. Bien, porque el creador justamente de las dos series se llama Hugo Blick, que es un actor, pero también escritor, productor, director, y es el responsable de esta serie que es estupenda desde todo punto de vista, con un realismo muy bien logrado y que se apoya básicamente en la destreza y en la habilidad y en todas las cosas buenas que se puedan decir sobre Maggie Gyllenhaal. Creo que es uno de los papeles de su vida. Es triste, viste, por ahí que estas series no tengan la trascendencia. Me gustaría que Telefe la programe a las 10 de la noche, una cosa así, pero bueno. Después de Masterchef. Claro, viste cuando decís, por favor, como con Borgen, quiero que la vean todos. Bueno, la cuestión es que estaba en Pluto TV doblada al español y ahora la encuentran en Flow. Así que está buenísimo, eso está en el Flow de Cablevisión. Es de 2014, yo no puedo creer el tiempo que ha pasado. Y se mete en un tema imposible, que es el conflicto en Medio Oriente, israelíes y palestinos. De una manera muy peculiar. ¿Por qué? Porque Maggie Gyllenhaal interpreta a una empresaria del rubro armamentista, nada más y nada menos, que al mismo tiempo dedica su tiempo a promover procesos de paz en Medio Oriente. Pero, como suele pasar, termina involucrada en una conspiración internacional, así que la deja muy mal parada y no voy a anticipar nada porque pasa de todo. Pero en ese pasar de todo, creo que lo que logra de Honorable Woman es un retrato de una mujer en el poder que es distinto a lo que vemos en Borgen,
que es un poco más contemporáneo, menos idealista y que al mismo tiempo se mete con un tema muy complejo, que es justamente los procesos de paz en Oriente Medio que van y vienen en un bambaleo, no sé si es así, bamboleo, o en un ir y venir hartante de cosas que nos llevan a posicionarnos respecto a la política internacional que conocemos poco. Lo cierto y lo concreto, más allá de si no sabes nada de la actualidad, esta serie en particular plantea una serie de dilemas, un conjunto de dilemas más que interesantes y que te llevan por ahí a leer otras cosas. Podríamos decir que es la serie intelectual de este listado que estamos armando. Sí, es una manera muy clara, muy didáctica y distinta de hablar del conflicto, muy inteligente a la vez. Black Earth Rising, la serie de la que nombraste vos recién, yo la recomiendo también mucho. Es una serie que aborda el conflicto ruandés, el genocidio en Ruanda, uno de los genocidios más tremendos del siglo XX, pero también desde una mirada muy inteligente, posterior, se toma su tiempo y casi desde el relato de un juicio. Pero también es un hecho político que para Occidente fue muy complejo. También es de Hugo Blick, así que recomendadas las dos. Yo quería salir cortito con una serie. 2 años antes del estreno de House of Cards, se estrenó una serie que se llama Boss, B larga O S S, jefe se traduciría, que creo que también dio un puntapié inicial para hablar de series políticas. La serie hizo bastante ruido cuando arrancó porque el primer capítulo lo dirigía Gus Van Sant, el director de cine. Estrategia que las series, viste, que ya dejaron, ¿no? Esto de contratar a un director de cine como súper conocido para el primer episodio, que les Ahora daba. solo, sí, perdón, ahora solo vale quien es el showrunner, ¿no? Exactamente, en ese momento todavía la figura del director venía como muy pegada a la idea del director en el cine y eso generaba cierta prensa. Pero bueno, Gus Van Sant solo dirigió el primer capítulo, nada más, después no tuvo nada que ver. Voz, aparte, estaba protagonizada por Kelsey Grammer, el actor de Frasier, otra serie icónica, emblemática, comedia clásica estadounidense. Y lo que planteaba era un dilema bastante interesante. Kelsey Grammer interpretaba a un alcalde de una ciudad en Estados Unidos que tenía un diagnóstico de demencia senil, un diagnóstico mental de una enfermedad que iba avanzando muy rápidamente, pero que no la comparte en los primeros episodios casi con nadie, y la serie lo que plantea es este conflicto de que el hombre que concentra el mayor poder en una ciudad esconde un tema como este y el legado de poder hacia otro espacio no se genera. Es una serie bastante violenta, muy cruda, muy cínica también. En eso creo que antecedió a House of Cards. Tuvo solamente una temporada y la dieron de baja. Pero bueno, es una serie que me parece que allanó un poquito el camino y estaba bastante bien. Me pareció una actuación de él así, como dicen los críticos de los años 70, soberbia. Él está, él está espectacular. Increíble, sí. Es increíble el trabajo que hace porque como lo mencionabas, lo tenemos en un registro, es como Francella, ¿viste? Déjame hacer una comparación. Mira, En un registro mucho más cómico, Es como Franchella y es también el caso de Bryan Cranston en Breaking Bad, que lo veíamos viendo tal durante cual. años como comediante en Malcolm in the Middle, y creo que ese efecto sorpresa también hace que valoremos más esas actuaciones, ¿no? Además, el nivel de maldad que tiene en voz es escalofriante. Bien, la serie política, creo así con mayúsculas y un subrayado y un montón de comillas, es The West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca. La muy mala noticia para aquellos que quieran verla es que no está disponible en ninguna plataforma y está re difícil conseguir un torrent para verla bien, o sea, o que no te llene de bichos la compu. Conseguí algo ahí esta semana, vi 2 capítulos y medio, porque pasa algo muy raro con West Wing, que tiene muchos años, o sea que nada, es algo de otra era casi de la televisión, que tiene unos diálogos tan intensos y tan rápidos que, por ejemplo, la estoy viendo con subtítulos en inglés y no llego a entender, o sea, entendiendo el inglés, escuchándolo y entendiendo lo que leo, no llego a entender lo que pasa. Y ya la vi. El dilema de Aaron Sorkin y todo lo que hace, ¿no?
Tal cual. Hay un dato en particular que tiene que ver con la actualidad, es que ayer, el 15 de octubre, hoy es 16, el día en que estamos grabando este podcast, se estrenó un especial sobre The West Wing. Viste que los demócratas están haciendo esto en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones. Todo el Hollywood demócrata no están llamando a votar por Biden, sino que están llamando a votar. Uh-huh. Están seguros que si todo el mundo vota, como no es obligatorio, lo pueden sacar a Trump a patadas en la cola. La cuestión es que se estrenó esto y todavía no lo vi y es un plan de fin de semana. Y otro vínculo con la actualidad, y que vos lo mencionabas a Sorkin, tiene que ver con el estreno justamente hoy, el día que estamos grabando, del Juicio de los 7 de Chicago, que no solamente la escribe, sino que también la dirige. Pero volviendo a la serie, hay ciertas cuestiones que se le criticaron mucho a Sorkin en otras de sus series, sobre todo en The Newsroom, en esta cuestión, ¿no?, de permanente acento en cómo deberían ser las cosas. En el caso de The West Wing, cómo debería ser la política; en el caso de The Newsroom, cómo debería ser el periodismo, desde una mirada un poco altanera. Incluso en Studio 60 on the Sunset Street, también cómo debería ser la televisión, ¿no? Pero hay algo desde The West Wing cuya magia está intacta, lo corroboré esta semana, que tiene que ver con las actuaciones y los dilemas que, si bien están sacados de los diarios y que dialogan permanentemente con la política de la época, son cuestiones que atraviesan a la política de hoy también. O sea, no ha perdido ninguna actualidad. Y sobre todo el personaje de Martin Sheen, que es el presidente, que te da como clases, ¿no? Todo el tiempo hay algo de patriarca, hay algo de mesías, hay algo de eso que todos estamos necesitando un poco, que es muy potente y al mismo tiempo, si bien aparece poco en la serie, sobre todo en las primeras temporadas, porque están centradas más en el entorno, en quienes construyen justamente a esa presidencia demócrata, que son muy atractivas, son muy cancheras, qué sé yo. También es una tele de otra época, ¿eh? No esperen encontrarse con un registro muy actual de hacer televisión, pero sí vinculado al famoso walk and talk que vimos en ER o en ER Emergencias, que es algo brillante que muy pocos pueden hacer. La tengo pendiente, es una serie que nunca vi, la tengo pendiente. Yo voy a ver si me animo. 1999 estrenó, ¿eh? Estamos hablando de algo muy viejo. Sí, pero también fundacional de alguna manera para el que hablamos hoy o el tema que elegimos hoy. Me parece que hay un montón más. No sé si te queda alguna en el tintero o cerramos acá con el retazo. Reitero esto, estemos atentas al estreno de Roadkill, la de Sitze, la de Brigitte, con Hugh Laurie, que me parece que va a estar buena y que se suma al listado, pero en este caso de series para ver. Creo que llega en diciembre. Ok, están avisados fans de Borgen. Hay más para ver con la misma actriz y en formato thriller también. Y también para ver, ¿no?, la cuarta de Borgen que prometió Netflix. Es Creo que verdad. 2022, si no me equivoco, en enero empiezan a filmar. Bueno, tenemos Borgen para rato y series políticas. Todas series políticas, de todas maneras, podríamos decir, ¿no? Lo personal es político, así que de repente es la política partidaria o la política más directa, de acción directa, de la que hablamos. Bueno, Juli, cerramos de manera remota. Nos encontraremos en un próximo podcast de Parque. Recuerden que pueden escucharnos en el sitio de Parque Podcast, en Spotify. Pueden hacer una contribución si les gustó lo que hacemos. Pueden hacer una crítica y devolución y pedirnos que hagamos otra cosa nada que ver o que nos callemos ahora y para siempre. Por lo pronto espero que nos encontremos la próxima vez. Hasta la próxima y esperemos que sea pronto. Cuídense y sigan escuchándonos. Esto es Temporada Alta.